Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 17 de la Vuelta a España 2022. Hoy no era un día tan bueno porque nos levantábamos con la noticia de que un corredor como Primo Roglic, tras sufrir la caída del día de ayer, que le afectó bastante al cuerpo, sobre todo superficialmente, habrá que ver si tiene alguna rotura importante de huesos, pero se ha tenido que abandonar y pues perdemos bastante espectáculo en esta Vuelta a España. Aquí os dejo un par de imágenes de la caída. Aquí se ve como se lo come prácticamente con la velocidad que lleva, es imparable prácticamente y se hacen un enganchón entre Primo Roglic y Fred Wright, que es el que llevaba adelante, pero es la culpa de Roglic por no abrirse lo suficiente. Pero nunca queremos que pase esto, tampoco es por echarle la bronca ni echarle la culpa a Primo Roglic, que seguro que él no hubiera querido que esto terminara así, ni de esta manera. Lo hubiera luchado hasta el final esta Vuelta a España, en la que ayer ganó un corredor como Mats Pedersen, que lleva ya 2 victorias en esta Vuelta a España, 2 victorias bastante parecidas, sobre todo por el perfil de las etapas. Un Remco Evenepoel que tras la polémica consiguió que solamente le picaran 8 segundos, que es lo que le tendrían que haber picado en el mejor de los casos. Y también veíamos como los dos jugadores del Betis, Alex Moreno y Sergio Canales, les regalaban una camiseta a Remco Evenepoel, a un Remco Evenepoel que, como ya hemos dicho, pinchaba dentro de esos 3 kilómetros de protección y le picaban al mismo tiempo que a todos los demás, menos a los corredores como Mats Pedersen, que habían entrado en ese primer grupo, y a 8 segundos el grupo de pelotón de los favoritos, donde tampoco estaba Remco Evenepoel, pero le han picado esos 8 segundos igualmente por pinchar dentro de la zona de protección. Se daba la salida y no tenemos imágenes en directo porque la etapa no se ha retransmitido desde el inicio, pero sabemos que ha habido muchos ataques, muchos corredores que se querían ver en la fuga porque sabían que la etapa de hoy lo más probable es que llegara a meta. Se formaba un grupo muy grande de unos 15 corredores aproximadamente, en el que estaban Champusan, Jungels, Mader, Fred Wright, Jesús Herrada, que ya ha conseguido victoria, Rigobert Urán, Quentin Passer, Demarch, Craddock, Elison, Marc Soler, Gesbert y Gelbeni. Un grupo muy grande en el que se estaban colaborando bien, dando buenos relevos y viendo como el pelotón por detrás estaba parando porque no había ningún corredor peligroso en la clasificación general y daban por buena la fuga del día. El Quick Step, que eran quienes imponían el paso, que no era ni mucho menos de caza, incluso estaban de risas en algunos momentos de la etapa. Remy Cabaña, que como siempre hace ese papel de rodador. Juan Ayuso, que había tenido una caída que no habíamos visto en una de las zonas de avituallamiento, pero parecía que no era muy grave. Ahí al médico se le caía el gorro tras de las imágenes graciosas del día, y la mala noticia que Primo Roglic no salía junto a Brian Cocard y Filippo Conca tampoco lo hacían. Veíamos también en ese avituallamiento en el que Groves sufría una caída y era el más afectado, parecía que no se podía levantar, que llevaba la clavícula mal, y con ayuda de sus compañeros y del médico poco a poco iba encontrándose algo mejor, sobre todo de esa clavícula que pensamos que tendría que abandonar, igual que lo hizo Julian Alaphilippe. Veíamos cómo se levantaba poco a poco y podía volver a continuar. Ya veremos mañana cómo le reacciona al cuerpo, porque estas caídas suelen ser muy malas, sobre todo el día de después. Habrá que ver cómo evoluciona Groves, el ganador de la etapa. Nos anunciaban que Rintaramay también había abandonado porque tampoco se terminaba de sentir bien en lo que quedaba de la Vuelta a España. Gesbert en la fuga pinchaba, volvió a entrar. Remy Cabaña seguía poniendo ese ritmo de paso que pone en todas las etapas en la que ya estamos acostumbrados a verlos en esa cabeza de pelotón. También aprovechaban para enseñarnos a los favoritos y al ganador de la etapa de ayer, un Quick-Step que seguía poniendo un ritmo relativamente tranquilo, donde en la fuga ya se relajaban porque ya sabían que la victoria estaba lo más seguro que delante. Lauso Crado, que aprovechaba un pequeño repecho que había para atacar, pero no se le veía muy convencido, incluso parecía que había sido sin querer, le daban caza y era solamente un amago. El sprint intermedio no lo luchaban entre ellos y era solamente por el que le tocaba el relevo, era quien pasaba por delante. Y ahora sí, Lawson Craddock decidía atacar y abrir algo de hueco. Champusan y Bob Jungels, que querían hacer un trabajo de equipo, pero era bastante complicado. Corredor que iba abriendo hueco poco a poco, lo volvía a intentar en otro repecho, volvía a sacar bastante tiempo. Veíamos como Gesbert no podía cerrar el hueco y se iba en solitario este corredor, que ya nos tiene acostumbrados a atacar a 30 kilómetros de meta aproximadamente. No teníamos las referencias de tiempo, pero veíamos como ya no había mucha colaboración por detrás y sabíamos que este hombre estaba rodando
con una diferencia aproximada de 20 segundos o 15. Sabíamos que por detrás estaban a un tiro, mientras el Movistar era quien exponía en ritmo también. El Ineos se quería animar a la fiesta, yo creo que ha sido un poco más por colocación, como lo que llevan haciendo durante todas las etapas. Veíamos como por detrás en la fuga no había mucho convencimiento, un Movistar que seguía poniendo ritmo, querían estar delante con Enric Mas, que habrá que ver si le quiere meter un pequeño susto a Renko Evenepoel y decirle que yo estoy aquí, no soy Primo Roglic, pero vengo también a ganar la Vuelta a España. Veíamos como en la fuga empezaban a sufrir hombres como Kenny Elissonde y el ataque de Marc Soler, que reaccionaba muy bien. Rigoberto Urán y Jesús Herrada ya lo tenían prácticamente a 5 segundos, entraban en un pequeño descanso. Champusán, que venía desde detrás, reaccionaba y atacaba. Jesús Herrada quería también cogerle la rueda bastante bien en el español, que se le veía bastante fuerte, y lanzaba el ataque. Veíamos como Marc Soler y Rigoberto Urán por detrás querían cogerle, pero era prácticamente imposible. Veíamos como Rigoberto Urán sí que llegaba a la rueda por detrás. Enric Mas atacaba y quería seguir a rueda. Renko Evenepoel, que no lo soltaba, no le dejaba ni un metro al mallorquín. Rigoberto Urán en esos últimos metros, en esa curva interminable, cogía a Herrada, le superaba por el interior y era muy complicado. Se llevaba la victoria Rigoberto Urán por delante de Quentin Passer, que había sabido reaccionar bastante bien. Jesús Herrada al final se ha tenido que conformar con el tercer puesto. Volvía a arrancar Enric Mas muy bien a la rueda. Renko Evenepoel y Joao Almeida también sabía reaccionar, le costaba algo más a Miguel Ángel López, y el que atacaba era el portugués Joao Almeida, que quería abrir algo de huevo. Por detrás se miraban y veíamos como no había mucho convencimiento y tenía que ser Miguel Ángel López quien tenía que saltar a la rueda o intentarlo por lo menos, porque era quien estaba luchándose el podium también. Juan Ayuso quería probarlo, se iban Renko Evenepoel y Enric Mas a su rueda, pero había otro parón y este corredor iba a sacar unos pequeños segundos en la clasificación general a todos los demás. Renko Evenepoel era quien ponía ritmo por detrás, y una Almeida que iba a rascar algún segundo sobre Miguel Ángel López, sobre todo, que es más o menos el competidor, entraba a meta y veíamos como Renko Evenepoel había arrancado y a su rueda había salido muy bien en un Enric Mas que está terminando muy bien las etapas y muy bien la vuelta, y puede ser unos que puedan optar al título de la Vuelta a España, pero lo va a tener bastante complicado con un Renko Evenepoel que está sabiendo controlar la carrera de principio a fin, y habrá que ver si no le dan ninguna pájara en la cerrada o en la etapa de mañana. Tras la victoria de un Rigoberto Urán que ha superado a todos en esa última parte, sabiendo que era el que más fuerza tenías y el más veterano de todos, veíamos un Renko Evenepoel que había sabido controlar la carrera, y una victoria de un Rigoberto Urán por delante de Quentin Passer, Herrada, Soler, Elisson, Champusán, De Marchi, Jungels, Jesper y Lawson Craddock, que al final ha quedado décimo. Renko Evenepoel aguanta ese liderato sin cambios notables en la clasificación. A 2.01 está Enric Mas, a 4.51 Juan Ayuso se entra en el podio, Carlos Rodríguez a 5.20, a 5.33 Miguel Ángel López, Almeida a 6.51, Aresman a 7.46. Mads Pedersen es líder en la clasificación por puntos por delante de Fred Wright. Jaivin aguanta también el liderato en los puntos de la montaña. Renko Evenepoel, el joven, que yo creo que va a ser quien se va a llevar este maillot blanco, y el UAE, el Ineos y el Astana conforman el podium de equipo. Mañana ya tenemos una de las etapas más duras de la tercera semana de esta Vuelta a España, con esos dos últimos puertos de primera categoría. El primero al Alto del Piornal, una subida que es bastante constante, con las rampas que no llega a tener a unas muy duras pero tampoco flojas, donde algún corredor lo puede intentar ya si se quiere tirar a la desesperada en la bajada, una bajada que es bastante compleja, en la que no va a estar mojada la pista, pero hay que tener aún así bastante cuidado con las curvas cerradas que nos podemos encontrar si alguno baja con mucha velocidad, para intentar el máximo tiempo posible y luego afrontar ese último puerto, el Alto del Piornal, que se vuelve a subir por otra vertiente que en mi opinión es algo menos dura, pero sigue siendo con rampas muy constantes, como nos tiene acostumbrada esta Vuelta a España. Bueno, y si os ha gustado el resumen de esta etapa 17 de la Vuelta a España 2022, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos y que lo podáis ver justo cuando los suba y antes de que los borren por los derechos de autor, y van borrando poco a poco las imágenes de los vídeos. Mañana con el resumen de la etapa 18, una etapa que a mí me gusta bastante porque puede haber ataques a falta de 40 kilómetros aproximadamente, que puede ser bastante interesante si algún equipo decide poner dura la carrera desde el inicio del penúltimo puerto. Nos mañana con el resumen de la etapa 18. Adiós.